Hola chicos, en esta pregunta número 9 nos dicen que cuál es el área de un polígono regular cuya longitud de lado es 12 y la medida de cada ángulo interno es 120 grados. Entonces, el asunto que está aconteciendo por acá es que tenemos un polígono. Vamos a tener por aquí un polígono regular que no sabemos cuántos lados tiene, ¿ok? Entonces desconocemos cuántos lados tiene ese polígono, pero entonces nosotros podemos adivinar eso, porque por aquí nos indican que la medida de cada ángulo interno de ese polígono es 120. Aquí está el formulario de bachillerato para polígonos regulares. Aparece una fórmula que es para determinar la suma de las medidas de los ángulos internos, la medida de un ángulo interno. Y entonces esa es la que yo voy a utilizar por acá, porque aquí en el ejercicio nos dicen que la medida de cada ángulo interno es 120 y esta fórmula me permite adivinar la medida de un ángulo interno. Entonces voy a tomar esa fórmula que aparece por acá que nos dice que la medida de cada ángulo interno de un polígono se calcula con la fórmula 180 por n-2 dividido entre n. Recuerden que n en polígonos es el número de lados. Ya el profesor de bachillerato sabía cuántos lados tenía el polígono, cambió esta n por algún número y ese resultado de esta fórmula aplicada le dio 120 grados. Entonces yo voy a escribir que la medida del ángulo interno es 120 y voy a tener aquí la fórmula 180 por n-2 entre n. Yo voy a utilizar la calculadora con Shift calcular para que armando esta ecuación en la calculadora me dé el valor de la n. Entonces yo voy a buscar por aquí donde está la calculadora. Y entonces vamos a trabajar con esa ecuación que está por ahí. Dice que sería 120 igual a 180 por alfa x menos 2 dividido entre alfa x, y a esto le damos shift calcular 0 igual. Y entonces nos dice que el polígono tenía 6 lados, ¿ok? De aquí podemos adivinar entonces, resolviendo esta ecuación en calculadora, que el polígono tenía 6 lados. O sea, es un hexágono. Realmente me están hablando de un hexágono. De un hexágono regular. De un hexágono regular. Ahora nos dicen que si ya nos dimos cuenta que en teoría nos estaban hablando de un hexágono, entonces si la medida de cada lado del hexágono es 12, entonces ¿cuál sería el área de ese polígono regular? Bueno, el asunto es que yo tengo la información de que tiene 6 lados, tengo la información de que cada lado mide 12 y necesitamos averiguar el área. Bien chicos, continuando el ítem, entonces esta información que está aquí es fundamental porque despejando la fórmula de la medida del ángulo interno, entonces nos dimos cuenta que el polígono del que nos estaban hablando era de 6 lados, ¿ok? O sea, era un hexágono. Por aquí nos dicen que luego de darnos cuenta cuántos lados tiene el polígono, cada lado mide 12, entonces yo sé que cada lado de este hexágono entonces va a medir 12, ¿ok? Pero nos están pidiendo el área del hexágono y entonces recuerden que el área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Yo puedo tener el perímetro de este hexágono porque el perímetro sería entonces la suma de las medidas de los lados. Entonces yo tendría 12 más 12 más 12 más 12 más 12 más 12, que sería igual a 12 por 6 lados. Entonces yo voy a resolver eso por acá. Dice que 12 por 6 nos daría igual a 72. El perímetro de este hexágono es igual a 72. Entonces vamos a apuntarlo por aquí. Perímetro del hexágono es igual a 72. Lo podemos apuntar aquí de una vez en la fórmula de área. Sería perímetro 72 por lo que mide el apotema dividido entre 2.
Hay que averiguar la apotema de este hexágono, entonces para eso necesitamos hacer aquí un trabajo. Recuerden que era desde el centro del polígono y vamos a formar aquí un triangulito que iba a venir por acá. Ok, ahí en ese triangulito íbamos a trazar la apotema. Recuerden que la apotema es un segmento de recta que divide este lado en dos partes iguales y biseca este ángulo central del polígono. Entonces, el asunto es que yo necesito recordar cuánto mide el ángulo central de este hexágono. Entonces, la medida del ángulo central de un polígono es igual a 360 entre el número de lados. La medida del ángulo central sería 360 entre 6 lados y eso nos daría 60 grados. Pero cuando lo ubicamos aquí en el polígono sería entonces 30 grados por acá y 30 grados por acá porque la apotema biseca a ese ángulo. Recuerden que si el lado del hexágono mide 2, entonces por aquí nos quedarían 6 y 6 porque la apotema también biseca a este lado de acá. Y entonces tendríamos que averiguar la apotema, ¿ok? ¿Cómo hacemos para averiguar la apotema con esta información? Entonces, aquí este triangulito lo íbamos a sacar por acá y entonces íbamos a ver qué información tenemos, ¿ok? De ese triangulito que está ahí, tenemos que la mitad del lado medía 6, tengo que averiguar la apotema que es X, este ángulo de aquí mide 30 y puedo averiguar cuánto mide este tercer ángulo porque 90 más 30 son 120 y la suma de los tres ángulos internos tiene que dar 180, de manera que para este ángulo me quedan 60. La suma de 60 más 30 más 90 tiene que dar 180 y aquí vamos a aplicar una ley que se llama ley de senos, ¿ok? Entonces vamos a venir por acá y vamos a aplicar ley de senos para averiguar cuánto mide la apotema de este hexágono. En ley de senos era 6 dividido entre el sen de 30 me tiene que dar igual que x dividido entre el sen de 60, que es el ángulo que está enfrente. Entre el sen de 60 y aquí le vamos a dar shift calcular a esta ecuación, ok, con la calculadora para que nos diga cuánto vale x, ok. Entonces x sería, vamos a armar esa ecuación, dice que sería 6 entre el sen de 30. Me tiene que dar igual que alfa x entre el sen de 60. Ok, eso nos daría shift calcular 0 igual y entonces nos dice que x es aproximadamente 10,39. Vamos a apuntar aquí que x es aproximadamente 10,39. Eso es lo que mide la apotema, o sea, este segmento que va desde el centro del polígono hasta acá. 10,39 aproximadamente, ok, entonces ya tenemos el perímetro que sería la suma de las medidas de los lados de este hexágono que nos dio 72 por la apotema que es 10,39 dividido entre 2. Quiere decir que el área de este hexágono nos daría lo siguiente. Perímetro 72 por la apotema que nos dio 10,39 dividido entre 2 nos daría igual a 374,04. Vamos a apuntarlo por aquí. El área es aproximadamente 374,04. Vamos a ver cuál de estas opciones nos da este mismo resultado. Entonces tenemos 216 raíz de 3 sería igual a 374,12 y el otro sería 432 raíz de 3, eso nos daría igual a 784, de manera que la respuesta correcta del ítem es la que más se acerca, que sería esta, 216 raíz de 3, ¿ok? Ahora, si yo quisiera que me diera 216 raíz de 3 de una vez, lo que podría hacer es lo siguiente. Cuando yo resuelvo esta ecuación de la ley de senos, voy a volver a resolverla, sería 6 entre el sen de 30. Me tiene que dar igual que alfa x entre el... Vamos a apuntar aquí, dice alfa x entre el sen de 60.
Entonces yo le doy chip, calcular, 0 igual, y tengo, vamos a ver aquí, 6 entre el sen de, aquí sería un 30. 6 entre el sen de 30, ok, y ahora sí, le damos chip, calcular, 0 igual, y nos da 10,39. Nosotros podemos atrapar toda esa expansión decimal usando chip RCLA. Y entonces ahí me queda todo el número con toda la expansión decimal. Esa es la apotema. Entonces cuando yo vengo a calcular el área sería 72 por la apotema, que está guardada en alfa A, dividido entre 2, y eso nos da 374.12. Y ahí sí nos daría exactamente 374,12, que es lo que da 216 raíz de 3. 216 raíz de 3. 374.2. De manera que la respuesta correcta sigue siendo la opción C.